Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuántos quieren victoria en su vida? Aleluya. Hermanos, hemos sido llamados para ser un pueblo victorioso. Hemos sido llamados para ser un pueblo próspero. Hemos sido llamados para ser un pueblo sano. Aleluya. Hemos sido llamados para ser un pueblo de gozo y de alegría. Hay menos amenes, quiere decir que menos quieren gozo, menos quieren alegría, más quieren prosperidad. Aleluya. Pero yo creo con todo mi corazón que hemos sido llamados para ser un pueblo victorioso. Y yo sé que Dios va a traer victoria a tu vida, que el Señor se va a glorificar en tu corazón, que el Señor se va a glorificar en tu alma. Mis amados, la oración es la vida de los santos. Cuando llamamos su atención a leer la Escritura y encontrar que cada vez que la Escritura habla por aquí, por allá, habla del reino de Dios. Igualmente, cuando lee ahora la Escritura por aquí, por allá, aparece la palabra santos. Y la palabra santos es una palabra que el Señor da para sus hijos. La palabra santos significa apartados. Eso es lo que significa la palabra santos. Apartados para Dios, apartados para su gloria. Y cuando Él aparta a alguien, Él tiene planes para esa persona. Si tú has sido apartado para el Señor, significa que el Señor tiene planes para tu vida. Y entramos entonces en una batalla, entramos entonces en una lucha. Hay una lucha incesante que tenemos los creyentes, pero tenemos que recordar entonces que hemos sido llamados para ser victoriosos. Esto es lo que el Señor puso en mi corazón. Hoy recuérdale a mis hijos que fueron llamados para ser victoriosos. Hemos estado hablando acerca del movimiento de los santos, y el movimiento de los santos tiene una particularidad. Esa particularidad es que los santos se mueven en lo sobrenatural. Todavía no llegamos allá, todavía no he tocado esa parte, cómo va a ocurrir, cómo se va a desarrollar, cómo sanidades, milagros, como el don de milagros que está tan olvidado en la familia de Dios. Estamos más clamando por los dones de sanidad porque apenas estamos pensando en una obra en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestras finanzas, en nuestros hogares, en nuestros negocios. Apenas estamos ahí, pero yo debo decirle que hay algo más todavía. El don de milagros está en la lista. El que no sabe la lista de los dones espirituales tiene que leer 1 Corintios capítulo 12. Léanlo allá. Pero entonces los santos van a ser el canal que Dios va a usar para que el don de milagros empiece a fluir. Está íntimamente ligado al don de fe, porque van juntos el don de fe y el don de milagros. El don de milagros es un don para moverse en lo extraordinario. Vamos a ver cómo lo vamos a lograr. Vamos a ver cómo lo vamos a lograr, cómo vamos a entrar ahora en ese ambiente de milagros que es la vida de los santos. Ya entendemos claramente, santos apartados, santos que tienen un propósito por la mano del Señor. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¡Qué batalla! ¡Qué batalla! Esa es la batalla que mantenemos cada día. Por eso la palabra del Señor dice que el postrer enemigo que será vencido es la muerte.
El postrer enemigo que será vencido es la muerte. Ahí hay dos cosas. Número uno, el postrer enemigo quiere decir el último enemigo. En otras palabras, en todos los demás ámbitos de nuestra vida, el Señor va a traer victoria. Viene un proceso de victoria en la vida de los santos. Y el último, el postrer enemigo que será vencido es la muerte. Me hubiera gustado que dijera: y el primer enemigo que será vencido es la muerte. En el espíritu, efectivamente, ese enemigo ya ha sido vencido, porque nosotros ya somos salvos por la gracia de Dios. Escúchalo bien, usted tiene que tener eso en su mente. Usted ya es un salvo. Ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya. ¿Cuántos creen que su nombre está escrito en el libro? Aleluya. Y yo te digo, ¿con qué tinta está escrito tu nombre en el libro de la vida? Con la tinta de la sangre preciosa de Jesucristo. Una tinta que no se puede borrar. Una tinta que es firme, que es consistente. Una tinta que no puede ser atacada por nada. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. En el espíritu ya eres salvo. Y cuando mueras, ahí está el asunto. El asunto es que entonces algunos todavía van a morir, yo no. Acuérdense que aquí ya quedamos, ya nos pusimos de acuerdo. Primero se mueren todos, hasta el último yo. Ok, porque si no, ¿quién los va a auxiliar hasta el último? Pero aquí hay otra promesa entonces, que finalmente ese enemigo va a ser vencido. Eso es lo que significa también, que finalmente ese enemigo va a ser vencido. Y ya no hablamos de la muerte espiritual, puesto que su nombre está escrito en el libro de la vida. La salvación ya le pertenece, pero el cuerpo físico todavía tiene que pasar por la muerte antes de la segunda venida de Cristo. Si cualquiera de nosotros tiene que ir a la presencia del Señor antes de la segunda venida de Cristo, la única manera para ir a la presencia del Señor es pasando por los dolores de la muerte. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, viene una respuesta aquí: fue oído a causa de su temor reverente. Todo este capítulo 5 hasta algunos versículos más adelante, voy a señalarles hasta cuál, hasta el 10. Desde el versículo 1 hasta el versículo 10, la palabra del Señor se refiere a este asunto de el ministerio sacerdotal del Señor Jesucristo. Aquí hay una enseñanza muy profunda, hermanos. No la voy a tocar esta mañana. Me voy a referir al ministerio de los santos, pero no lo podemos ver sin estar bajo la cobertura del Señor Jesucristo. Escuche bien, esta congregación Centro Cristiano vive bajo la cobertura de Jesucristo el Señor. ¿Me escucharon? Voy a repetirlo. Esta congregación, el Centro Cristiano, vive bajo la cobertura del Señor Jesucristo. Por lo tanto, miramos al Señor Jesús. Él es nuestro líder, Él es nuestro Señor, Él es nuestro maestro, Él es nuestro guía. Y nosotros entonces le buscamos a Él y buscamos su presencia en las Sagradas Escrituras, porque lo que pasa en la vida de Él es lo que va a pasar en cada uno de nosotros. Así que entonces la oración es la vida de los santos, porque así lo muestra el Señor. Y como gran ejemplo tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este pasaje de Hebreos es tremendo y nos da mucha enseñanza acerca de la doctrina del sacerdocio de Jesús. Ustedes van a leer todo el capítulo. La imagen que tiene el apóstol Pablo mientras está compartiendo esta revelación divina es la imagen de los sacerdotes en el Antiguo Testamento ofreciendo los sacrificios
delante del Señor. Imagínense lo que estaba pasando por la mente de este hombre, escogido por Dios, sacerdote del Dios Altísimo, que iba a entrar al lugar santísimo para ofrecer los sacrificios delante del Señor. Yo, ¿sabe qué me imagino cuando ese hombre está ahí, apenas preparándose en la fuente, lavándose para poder entrar a la presencia del Señor? Él está pensando: por más que me lavo, no puedo estar lo suficientemente limpio para entrar a la presencia de Dios. Y luego, con ese pensamiento, con ese temor, entrar al lugar santísimo. Y ahora está allá, en el lugar santísimo, en lo profundo del templo, donde solamente una persona escogida una sola vez, a veces durante toda su vida, soñando todo el tiempo que sería escogido para entrar a ese lugar y estar en la soledad, estar ahí en la intimidad de la presencia del Señor para ofrecer. Pero no solo eso, sino que cuando termina, él tiene en su corazón que ese sacrificio, por más perfecto que haya sido la oveja, por más blanco que estuviera su pelaje, su lana, nunca podía quitar los pecados. Pero ahí está entrando, ahí está buscando, ahí está esperando la intervención del Señor. Un predicador del siglo XVIII, A.J. Goship, que fue un ministro de Inglaterra, él solía contar esto a sus estudiantes. Él decía: cuando fui ordenado al ministerio, el pueblo se acercó y me dijo: nosotros estamos permanentemente envueltos en el polvo y el calor del día. Debemos invertir nuestro tiempo ganando y gastando. Debemos servir en el mostrador, trabajar en el escritorio, hacer girar la rueda de la industria. Queremos que usted se quede aparte, a fin de que pueda entrar al lugar secreto de Dios y regresar a este púlpito, a nosotros, para traernos una palabra divina. La oración, el lugar secreto de Dios. La oración. Amados, este pasaje que hemos leído nos presenta algunos aspectos. Voy a darle algunos aspectos muy claros y muy definidos. Número 1, Jesús sabía la gran responsabilidad que tenía. Él lo sabía. Sabía que su ministerio no se limitaba a tocar a la gente en sanidades. Sabía que su ministerio no se limitaba a estar en la montaña, Mateo capítulo 5, 6 y 7, el sermón de la montaña, y darle enseñanzas de una nueva cultura a un pueblo que necesitaba un cambio radical en todas las áreas de su vida, que no solamente tenían que ver con educación, sino tenían que ver con el corazón profundamente. Él quería pasar, él quería ir más allá de lo natural a lo espiritual en el corazón. Él sabía eso. Él sabía que su responsabilidad no tenía que ver con demostrar el poder de Dios, porque el pueblo conocía el poder de Dios, había experimentado el poder de Dios en un sinnúmero de ocasiones, y la fe del pueblo judío estaba basado en aquellas obras como abrir el mar rojo, como enviar maná del cielo, como limpiar al leproso, como liberar en los momentos de opresión de algún pueblo extraño. Ellos sabían, estaban basados en los hechos sobrenaturales de Dios para su vida. Pero Jesús sabía
la gran responsabilidad que tenía. Y esa responsabilidad era trascender para finalmente salvar a la humanidad. Si estamos hablando del ministerio de los santos, entonces los santos deben identificarse con su maestro. ¿Cuántos reconocen a Jesús como su maestro? Jesús tenía muy claro que él tenía que ofrecer su vida en rescate por otros. Él dijo claramente que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si los sacrificios, como ya vimos, los sacrificios sacerdotales podían lograr eso, ya no había ningún otro trabajo que hacer. Pero entonces el Señor Jesús tiene en su corazón muy claro y muy definido la responsabilidad que él tenía. Y vamos a ver el resultado al final. Número 2. Jesús se entregó completamente para lograr su propósito. Entonces, una cosa es saber la gran responsabilidad que se tiene, la segunda es hacerlo. Por eso Jesús se entregó completamente para lograr su propósito. ¿Y cómo lo hizo? Esta es la imagen que yo tengo del Señor Jesús, y esta era la imagen que tenía el apóstol Pablo cuando estaba escribiendo esta porción de la Escritura. Seguramente que en su mente él estaba mirando al Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Esta porción, esta declaración del versículo 7 corresponde más al Getsemaní, corresponde al momento de la lucha, corresponde al momento de esa batalla interna espiritual. Podemos imaginarnos al Señor Jesús ahí en el huerto del Getsemaní, solo. Él llevó a sus discípulos, él llevó a otros que estaban en la carne igual que él, pero otros no pudieron aguantar, otros se quedaron allá a un lado, otros no pudieron tener ese tiempo con el Señor. El Señor Jesús hizo una declaración cuando él regresa para hablar con sus discípulos: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis. El espíritu a la verdad está dispuesto. Y sí debo de reconocer que aunque algunos están con la boca cerrada, yo noto que su espíritu está dispuesto, pero tienen que pelear una batalla más todavía. ¿Cómo habrá estado orando el Señor Jesús ahí? ¿Cómo se imaginan que estaba él orando ahí? ¿Quieres saber cómo? ¿Cuántos quieren saber cómo? Número 3. Jesús oró profundamente. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Así que Jesús oró profundamente. Y hay 3 palabras aquí. Hay 3 palabras, están bien difíciles en griego, así que entonces no se las voy a leer en griego. Les voy a dar el número para los que tienen diccionario Strong o pueden consultar
en Strong ahí en el internet y ver la palabra, aunque no importa mucho cómo suena la palabra en griego, en el original de la escritura, pero sí es importante entender el significado, y el significado de esas palabras sí se lo voy a dar en este momento. La primera palabra es ruegos. La palabra ruegos se encuentra en el diccionario Strong 2428. En el griego significa hablar con alguien como pidiendo un favor, como pidiendo un favor, como alguien que está necesitado y que quiere convencer a otro de que le haga un favor. Cuando usted quiere un favor, cuando tiene una verdadera necesidad y usted está buscando el favor que otra persona le puede hacer, usted entonces se acerca y le empieza a explicar la situación en la que se encuentra. En la medida en que usted explique la situación en la que se encuentra, en esa medida va a tener respuesta de la persona con la que usted está hablando. Si usted quiere 50 pesos y llega con alguien y le dice: oye, préstame 50 pesos, el otro normalmente le va a preguntar: ¿para qué los quieres? No sé, es que no tengo 50 pesos, me gustaría tener 50 pesos. O me quiero comprar una torta, o me quiero comprar un café, o me quiero comprar un café y una dona. ¿Qué dice el otro? Pues está encajoso, ¿no? Pues ¿cómo? Pero usted se encuentra en un lugar, no se da cuenta que no llevaba ni un centavo, necesita para su ruta, y de repente se encuentra a un amigo, y entonces usted empieza a explicarle: fíjate, se me olvidó, no me di cuenta, no traigo dinero, no sé cómo me voy a regresar. Oye, préstame 50 pesos, si no me tengo que ir caminando, me tengo que regresar caminando, y yo vivo hasta La Joya. Ya entonces le empieza a poner más ganas, ¿no? ¿Y qué si no tiene para comer? Entonces, dependiendo la necesidad que tenemos, vamos poniendo intensidad para pedir un favor. Oiga, de repente nuestras oraciones y nuestro clamor delante del Señor son tan flojas, son tan débiles, son tan endebles, que no logramos mover absolutamente nada. El Señor Jesucristo, en este momento, la imagen que tiene el apóstol Pablo es la imagen del Getsemaní, donde el Señor está en la batalla final, donde sabe que momentos después va a ser golpeado, va a ser juzgado. Los mismos que fueron creados por Él van a levantarse contra su Creador, y todo lo que tiene que ver con el sacrificio de la cruz, porque toda esa imagen tiene el Señor. Y entonces Él viene y se postra delante del Padre Celestial. Es urgente, vengan, vamos, estemos acá en la presencia del Señor. Y después se lleva a otros especialmente, aunque ellos se duermen, pero Él necesita un favor. Y entonces: oh Padre, puedes librarme, Señor. Póngase en su lugar. Si usted supiera que va a morir, ¿cómo pide ser librado? ¿Cómo pide ser librado de la muerte? La segunda palabra, porque va creciendo en intensidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Entonces, primero son ruegos, ahora son súplicas. La palabra súplicas en este pasaje es la palabra 2425, y
significa hablar largamente en el momento justo. La Biblia no señala en este pasaje que Jesús oró una hora específicamente, ¿ok? Aquí la escritura no dice que el Señor Jesús oró una hora específicamente, no lo dice. Pero hemos tomado para sermones a partir de esa declaración del Señor, porque Él dice: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Pero entonces Él está hablando de un tiempo largo para tener ese diálogo, para hablar. Ahora, escuche el significado: hablar largamente en el momento justo. Ay, cómo les da por la oradera. Hoy se tardaron media hora. Estábamos bien al principio de esto. ¿Quién sabe qué le pasó al pastor Jacobo, que ahora quiere que oremos más? Estábamos también orando 5 minutos. Yo creo que él se dio cuenta que yo estaba llegando después de la oración ya a media alabanza, para no estar en esa oradera que él tiene. Pues ¿no será que por eso te estás tan débil espiritualmente? ¿No será que por eso no ves respuesta del Señor en tu vida? Porque no estás orando, no estás clamando, no estás hablando con el Señor largamente y en el momento justo. Y en el momento justo. Fíjate que yo tengo algo, me ha estado pasando algo. Durante estos últimos meses me ha estado pasando algo. Tengo mi devocional, tengo mi tiempo de oración. Normalmente estoy orando más de una hora o una hora. Intensamente estoy orando, estoy clamando, estoy levantando mi voz. Me salgo de mi recámara para no molestar a nadie, me voy más para allá. Aunque ya tuve quejas de mi hijo que dice que de todos modos se oye, que de todos modos estoy interrumpiendo el sueño, pero yo voy a levantar mi voz. ¿Me escucharon? Yo voy a levantar mi voz. ¿Cuántos van a levantar su voz? Aleluya. Es el tiempo. Vamos a hablar largamente. Pero ya después de eso, de repente me doy cuenta que voy por allá subiendo y voy entrando a mi oficina. Tengo una oficina pequeña ahí en la casa de ustedes, donde tengo material para estudio de la palabra. Y voy subiendo las escaleras, voy subiendo, voy llegando. Y mientras voy subiendo, de repente en mi espíritu yo empiezo a sentir: oh, carabashante rama acá, que necesito seguir orando. Y entonces de aquí a que llego allá, mi casa está tan así empinada en una barranca completamente, que me da tiempo 43 escaleras para llegar allá. Entonces me da tiempo para orar otro rato. Estaba yendo para Cuautla y estaba yendo para Jojutla en estos días de oración, y apenas tomé la autopista, apenas salí a la carretera, otra vez el Espíritu de Dios me estaba impulsando, el Espíritu de Dios me estaba llamando para orar, para clamar, para buscar su presencia, para estar en su presencia, porque las súplicas significa hablar largamente en el momento justo. Y vamos a hablar largamente. Entonces el Señor oraba. El Señor Jesús oraba. Dijimos que nosotros queremos ser como Él, porque Él es nuestro maestro. Aleluya. Aleluya. Él es nuestro maestro. Amén. Entonces queremos ser como Él. Mi casa. Oh, mis amados hermanos, yo le digo en el nombre del Señor,
que mientras su casa se convierte en casa de oración, el Espíritu de Dios va a moverse de una manera sobrenatural en su vida y nos conducirá al siguiente nivel de su presencia. Pero primero tenemos que pasar por la batalla. Entendemos que lo que el pasaje nos está presentando es una guerra espiritual que estaba teniendo el Señor Jesús. Era una guerra espiritual. Y entonces el siguiente nivel es clamor. Clamor que va acompañado de lágrimas. Con gran clamor y lágrimas. Tercer nivel dentro de la oración. Esta palabra es la palabra 2906 en el diccionario. Palabra 2906. Por favor, los que consultan el diccionario Strong, por favor, comprendan esto para entender el significado completo de las palabras. Por ejemplo, dice 2906 de la base de 2800 tal. Quiere decir, es la combinación de dos palabras, y entonces tiene que irse a la otra palabra para entender el mensaje completo. Y entonces así es como llegamos a esta conclusión. Strong 2906, clamor. Oiga qué cosa, qué significa esta palabra. Gritería, vocerío con gran aflicción. ¿Ya se está formando la imagen del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní? ¿Ya se lo está formando? ¿Cómo estaba entonces orando? Oiga, quiero que comprenda este asunto. Esta referencia es una referencia directa a la oración que el Señor Jesús hizo en el huerto de Getsemaní. Esta referencia bíblica es una referencia directa al Señor Jesucristo orando en el huerto de Getsemaní. Y Él establece entonces un modelo de oración para nosotros, un modelo de clamor delante de la presencia del Señor. Y Él dice entonces, con griterío, con vocerío, con gran aflicción en su corazón. ¿Por qué? Porque estaba al borde de la muerte. Yo me quedé pensando, ¿cómo reaccionamos cuando un familiar cercano muere? ¿Cómo reaccionamos? Ya le tocaba. Qué bueno. Y todos vamos a morir algún día. Ya estaba robando oxígeno. ¿Así reaccionamos cuando un ser querido muere? Se nos empieza a revolver todo por dentro. Señor, hermanos, es algo terrible. Es algo terrible cuando recibimos la noticia que un ser querido muere. Hay una angustia, hay un sentido de pérdida profundo que se levanta en el corazón. Hermanos míos, ayer estaba yo en el curso 1 hablando con todos los hermanos y les estaba diciendo: tengan mucho cuidado cuando pasan por los momentos de aflicción, cuando pasan por momentos de crisis, de prueba, porque el dolor es muy mal consejero. El dolor finalmente te puede arrojar completamente en las manos del Señor Jesucristo, sabiendo que nadie más te puede librar de una situación de esta naturaleza. O el dolor ha apartado a muchos del camino de Dios. El dolor ha apartado a muchos del camino de Dios. Somos tan endebles, tan endebles. Son cosas tan pequeñas, son cosas tan miserables las que a veces compiten en nuestro corazón por la comunión con el Señor.
que nosotros tenemos que aprender del Señor Jesucristo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Él entonces estaba orando: oh Dios, por favor, líbrame, tú puedes hacerlo en este momento, por favor, Señor, yo vengo aquí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esas fueron las palabras del Señor. Venga lo que venga, voy a estar confiado en ti. Venga lo que venga, voy a tener mi confianza plena y total en tu presencia. ¿Cómo estás orando por tus hijos? ¿Cómo estás orando por tu salud? ¿Cómo estás orando por tu economía? ¿Cómo estás orando por tu familia? ¿Cómo estás orando por tus discípulos? ¿Cómo estás orando? Yo le puedo decir, esta mañana yo le puedo decir cómo oro. Padre, en el nombre de Jesús, toma los pastores de zona, mi Dios. Esta mañana clamo y declaro que los pastores de zona tendrán tu gracia en este día de miércoles. Ellos verán el fluir de tu gloria. Tu Espíritu Santo se moverá poderoso mientras predican la palabra. Tú les vas a respaldar. La palabra que salga de su boca va a llegar como espada de dos filos al corazón del pueblo. El pueblo empezará a caminar en victoria y en bendición a causa de la palabra que tus siervos van a estar, porque van a estar con esa nube de tu gloria mientras suben al púlpito para predicar tu bendita palabra. Este miércoles pasado así oré. Así es como oro. Así oraba mi maestro. ¿Cuántos reconocen a Jesús como maestro? ¿Vas a romper las amarras entonces? Vamos al final. Vamos a terminar. Aleluya. Número 4. Jesús logró su meta. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y habiendo sido perfeccionado, como en el dolor, en la aflicción, en el sacrificio, y habiendo sido perfeccionado en seguir firmemente en su llamamiento, y fue perfeccionado siguiendo claramente el llamamiento que el Padre le había dado, que se levantara como un sacrificio de olor grato delante del Señor. Jesús logró su meta. Él tuvo victoria. Así comencé. ¿Cuántos quieren victoria en sus vidas? ¿Cuántos quieren victoria en sus vidas? Algunos van a tener que reprender al diablo en sí mismos, porque les he enseñado en el curso 1 que tienen autoridad no solamente para orar por otros, pero para orar por ustedes mismos y reprender todo lo que el diablo quiera poner en su vida y tenga su boca cerrada. Ahora, entonces, la iglesia en oración, ya vimos la semana pasada algunas imágenes de oración. Esta mañana vemos otras imágenes de oración, de cómo el pueblo, siguiendo a su maestro, tiene que orar, tiene que clamar, tiene que levantar su voz. Hermanos míos, no estamos haciendo una cosa por moda, no estamos haciendo una cosa porque se oye bonito, no estamos haciendo una cosa, no. Queremos cumplir la palabra. Mi casa, casa de oración, será llamada por todas las naciones, y vamos a lograr nuestra victoria. Amén. Hay algunos aquí por primera vez que necesitan entregar su vida a Jesucristo. Amigo, estamos en una batalla por tu alma.
el diablo y todos sus ángeles mentirosos batallando para ganar tu corazón con el pecado, con la maldad. Y Jesucristo y los santos que se levantan en batalla para decirte que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, que Él dio su vida para que tú fueras redimido y para que no te pierdas eternamente. Por eso es mi gran privilegio esta mañana invitarte que entregues tu vida a Jesús, que hoy te arrepientas de tus pecados y te entregues a Jesucristo. Y si hay alguno, lo voy a guiar en la oración de fe. Por favor, repita la oración de fe y entréguese a Jesús. Si hay alguien, entonces repita la oración, y todos la hacemos para ayudar a los que lo van a hacer por primera vez. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. He vivido lejos de ti y soy un pecador, pero esta mañana yo me arrepiento. Me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo me entrego a ti. Tómame en tus manos preciosas. Cambia mi vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.